Bien, mis hermanos, un gusto de saludarles en el nombre del Señor, en el nombre de mis pastores, a toda la iglesia. Me siento muy agradecido de parte de Dios de que Él me pueda tomar en cuenta para un trabajo de esta envergadura, de que puedo entrar a su hogar con lo más grande que puede existir, con lo que es la palabra de Dios. Sepa, hermano querido, hermana querida, de que no es fácil para nosotros, los predicadores, estar acá en el templo y con el templo vacío. Sepa usted de que nosotros como predicadores le echamos mucho de menos a que usted esté ocupando las bancas. Y como que nosotros nos falta de que esté usted, pero sentimos sí el respaldo de Dios, porque es un trabajo que Él nos ha encomendado y lo hacemos con el mayor agrado. Vamos a leer lo que es la palabra del Señor para esta noche, el mensaje de parte del Señor en el Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 19, del verso 1 al verso 10. Y le daremos lectura a la bendita palabra del Señor, como somos enseñados en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad, y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Y corriendo delante, subió a un árbol sicomoro para verle, porque había de pasar por allí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba le vio y dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Al ver esto, todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: He aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Jesús le dijo: Hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Dios bendiga la lectura de su santa palabra. Oraremos al Señor por su palabra. Bendito Dios y buen Padre Celestial. Dios mío, una vez más estamos elevando esta oración a usted, esta súplica, Dios mío, de que usted nos hable por intermedio de su palabra. Padre amado, nosotros, Señor, ¿quiénes somos, Señor, para interpretar su palabra? Pero, Padre amado, suplicamos a su bondad, a su misericordia, de que usted ilumine nuestras mentes, Señor, y nos dé la gracia para poder hacerlo. Dios mío, hemos leído su palabra y le suplicamos de que usted nos hable por intermedio de ella, de acuerdo a nuestras necesidades. Dios mío, a todo aquel que escuche su palabra, a todo aquel que escuche, Señor, y vea este video, Dios mío, que su palabra, Señor, le pueda hacer bien para sus vidas espirituales. Y si aún alguno de ellos, Señor, no es doméstico de la fe, Señor, que pueda entender de que esta palabra, su palabra,
no es solamente para alguno, sino es para todo aquel que la quiera escuchar. Dios mío, le rogamos estos favores y estas misericordias en el nombre de Cristo, su Hijo, nuestro Salvador. Amén. Hemos leído, hermanos queridos, esta su palabra en el Santo Evangelio y sabemos de que Jesús anduvo por muchos lados enseñando, sanando, hablándole al pueblo, pero así no muchos y no todos creyeron en él. Había muchos que le acusaban de blasfemo, de mentiroso, y no todos le recibieron. Pero en el caso de la palabra del Señor que hemos leído esta noche, podemos ver de que sí un hombre se interesó en saber quién era Jesús. Y este hombre no era un hombre cualquiera, sino que era un hombre muy conocido, pero también no muy querido por el pueblo. El nombre de este varón, Zaqueo, que era un cobrador de impuestos y no tenía buena reputación, sino, como quien dice, no tenía cupo para seguir a Jesús. Y aquí el Señor, en su misericordia, nos muestra de que así como me recogió a mí y me hizo su hijo, con todas mis fallas, con todos mis defectos, en aquel tiempo lo hizo con este varón. Y yo tengo que reflexionar, ¿dónde estaba yo cuando me interesé en saber quién era Jesús? ¿En dónde estaba usted cuando se interesó quién era Jesús? ¿O cuando Jesús iba caminando por el frente de su casa y usted se interesó en saber? A lo mejor usted me va a decir cómo iba a ver a Jesús caminando al frente de mi casa. Pero cuando se gana un grupo de predicadores, un grupo de evangelistas a predicar por la calle, ahí está Jesús, ahí va Jesús. Y si nosotros nos interesamos por medio de esa predicación en algún momento, nos interesamos en saber quién era Jesús. Dice la palabra del Señor de que este varón era muy bajo de estatura. Y dice que él corrió delante y se subió a un árbol, porque sabía de que Jesús tenía que pasar por ese lugar. Y dice la palabra del Señor de que cuando Jesús llega a ese lugar, ya sabía que estaba ahí. Dice que lo mira hacia arriba y le dice, desciende, deprisa, porque dice, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Mire qué bendición más grande la de ese varón, de que Jesús de su boca le diga, desciende deprisa, porque es necesario que hoy pose yo en tu casa. Bendito sea el Señor, alabado sea su nombre para siempre. Y dice que este hombre no le importó el lugar social que él tenía, nada. Dice que bajó deprisa, dice entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Al ver esto todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Bendito sea el Señor. Alabo su nombre.
porque así Él no miró tampoco mi condición. No miró mi condición cuando Él me recogió a su lado, a sus caminos, y quizás muchos murmuraron de quién era yo. Pero hoy día agradezco a Dios ese bendito día que me recibió y me trajo a sus santos caminos. ¿Usted agradece ese día? ¿Recuerda ese día en que Jesús le dijo, desciende, aprisa, porque es necesario que pose yo hoy en tu casa? ¿Recuerda ese día? ¿Recuerda ese momento? Bendito sea el Señor, porque momentos tan importantes como ese no se olvidan. Bendito sea el Señor. Y eso es para que nosotros aprendamos a querer a los que están al lado nuestro. Y no nosotros murmurar como los que le seguían a Jesús, que cuando posan la casa de este hombre, murmuraban y creían ellos de que Jesús no sabía quién era Zaqueo. Jesús sabía quién era yo, Jesús sabía quién era usted. Claro que lo sabía. Y Él sabe y conoce todas las cosas. Bendito el Señor para siempre. Pero aquí habían algunos que murmuraban. Murmuraban y decían, si supiera quién es este. ¿Lo sabía Jesús? Sí, lo sabía. Como sabía quién era yo y quién era usted. Pero mire, lo más importante de que en este varón hubo un cambio tremendo. Como es necesario muchas veces que haya un cambio en mí, de que haya humildad. Si yo no era humilde, de que yo sea humilde. Si yo no era bondadoso, de que yo sea bondadoso. De que si yo no cumplo con lo del Señor, de que haya ese cambio y yo cumpla con lo del Señor. Alabado sea el Señor. Más en estos tiempos. Bendito sea el Señor. Permita el Señor de que la iglesia del Señor entienda la palabra de hoy. Es necesario que se cumpla con lo del Señor. Nosotros tenemos derechos, pero también tenemos obligaciones. Alabado sea el Señor. Que el Señor nos bendiga y Él nos dé su gracia. Entonces Zaqueo, puesto en pie, esto es el verso 8, y ya había murmurado en contra de Jesús porque había ido a su casa. Y en medio de la comida, se puede decir, Zaqueo se pone de pie. Y dice, entonces Zaqueo, puesto en pie, dice al Señor, he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres. Y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Qué importante, hermanos. Qué importante demostrar ese cambio y que haya un cambio en nosotros. No de que nosotros digamos, el Señor me recogió así y así me quiere. No, hermanos. No, hermana. El Señor quiere que haya un cambio en nuestras vidas, de que haya una diferencia en la anterior vida a la vida que llevamos hoy. Alabado sea el Señor. Y dice, se lo devuelvo cuadruplicado. Y la respuesta es inmediata. El premio para el cambio que hay en la vida de este hombre. El premio viene de inmediato. Y le dice Jesús. Dice, Jesús le dijo, hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham. Esto iba para los que murmuraban. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Bendito el Señor. Alabado sea su nombre para siempre. Y en ellos caímos nosotros.
en lo que Jesús vino a salvar, en lo que Jesús vino a rescatar. Dice que el Hijo del Hombre vino a este mundo a salvar y a rescatar lo que se había perdido. Yo estaba perdido y gracias a la misericordia del Señor me ha rescatado y de muerte he pasado a vida. Bendito sea el Señor, alabado sea su nombre para siempre. Para Él, Señor que vive y reina, para Él doy la honra, la gloria, ahora y para siempre.